Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. ¿Qué tal? Muy buenas, Emiliano. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Placer. Tenemos también a Javier Gil Guerrero, investigador del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Placer, buenas tardes. Y tenemos a Antonio Alonso Marcos, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, Antonio. Muy buenas tardes, Sergio. Placer. Antonio, si te parece, empezamos contigo. Empezamos mirando a Oriente Medio. Llevamos semanas hablando de la presión internacional, de las tensiones, a priori, ¿no?, entre Biden y Netanyahu, pero pues Israel sigue adelante, Netanyahu sigue con lo suyo y dice que ya ha aprobado directamente la invasión, ¿no?, la operación militar en Rafah. No sé cómo podemos calificar esto y sobre todo cómo puede afectar al conflicto. Hablábamos de que todo este conflicto le puede pasar factura a Joe Biden, pues esto es un paso más y además un ataque en quizás la zona más sensible, ¿no?, precisamente la zona en la que se han tenido que desplazar todos los civiles que han sido arrasados en Gaza, ¿no?, una auténtica brutalidad. Bueno, lamentablemente desde que comenzó el conflicto el conflicto no, pero vamos, desde que comenzó esta fase del conflicto el 7 de octubre del año pasado, bueno, pues lo venimos diciendo, ¿no?, que por desgracia de Gaza no va a quedar absolutamente nada, ¿no? Es decir, va a quedar hecho un parking. Esta era la expresión que utilizábamos entonces y digamos, es la estrategia que ha diseñado Israel para la Franja de Gaza y bueno, va poco a poco destruyendo todos los edificios que hay en la zona y por supuesto pues también irá contra ese punto, ese checkpoint, entre ese paso fronterizo entre Egipto y Gaza, ¿no?, en el sur de Gaza. Bueno, la cuestión es que el ejército israelí lo que dice es que solo ataca allí donde hay sospecha de que hay miembros de Hamás. Bueno, esto puede ser, pero la verdad es que, y esto tampoco lo niegan, es que hay víctimas colaterales pues en un número bastante elevado. No podemos saber a ciencia cierta cuál es el número elevado, ese al que hace referencia. Pueden ser 20.000, 30.000, como dice el propio Hamás, pero vamos, el hecho cierto es que es masivo, ¿no?, el número de víctimas civiles, ¿no?, y que efectivamente, ya digo, aunque la intención primera sea atacar lugares en los que haya miembros de Hamás, pues el hecho cierto es que también pues se ataca a civiles. Entonces, la cuestión de la presión de Estados Unidos, esto es muy interesante, porque Estados Unidos parece, o Joe Biden parece que quiere poner fin a esto, presiona a Israel hasta donde puede, porque Israel, digamos, en ese sentido demuestra que es autónomo e independiente y que, bueno, el apoyo internacional pues también se lo toma con bastante filosofía y con bastante relatividad, pero la cuestión es que Estados Unidos, cuando realiza esas campañas de lanzamiento descontrolado y descoordinado de ayuda humanitaria, que a lo mejor puede ser incluso más contraproducente, pero bueno, lanza ayuda humanitaria, lo que también lanza es el mensaje de que no está totalmente de acuerdo con cómo Israel está llevando el asunto. Esto es un equilibrio muy difícil y en fin, la solución futura tampoco parece que sea muy fácil. Javier, ¿cómo ves tú este conflicto, este genocidio? ¿Qué solución se le puede poner? Porque Estados Unidos parece que está intentando de alguna forma presionar. Ayer incluso el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, decía que el único obstáculo para la paz era Netanyahu. Claro, declaraciones que enfadaron mucho en este caso a Israel. Parece que hay ciertas tensiones entre estos socios, ¿no?, entre Israel y Estados Unidos, pero pues Netanyahu sigue adelante. No sé cómo se le va a poder frenar, porque Estados Unidos parece que está ahí intentando hacer algo, por lo menos con estas campañas, ¿no?, de ayuda humanitaria, que como bien decía Antonio, quizás eran hasta contraproducentes, más que nada porque también terminaron con la vida de varios civiles. No sé cómo se puede parar de alguna forma los pies a Netanyahu, sobre todo, ¿no?, que es quizás el protagonista de esta guerra. Bueno, claramente estamos viendo un pico de tensión tremendo entre Israel y la administración de Joe Biden, ¿no? La estrategia de la administración Biden cuando comenzó esta crisis con la masacre del 7 de octubre fue la de abrazar en público a Netanyahu, abrazar en público a Israel y presionarles en privado, ¿no? Esa estrategia ha fallado. Netanyahu no se ha dejado que le den el abrazo del oso desde Estados Unidos y Netanyahu ha marcado una política propia. Es verdad
que constreñida por esta presión de Estados Unidos. Tampoco es que Netanyahu esté haciendo completamente lo que quisiera hacer, ¿no? Y el retraso en la ofensiva de Rafah obedece particularmente a esta presión que viene desde Washington. Bien, no hay nada nuevo aquí, ¿no? Netanyahu nunca ha tenido una relación estrecha con la administración Biden, y Netanyahu nunca ha tenido una relación muy buena con los presidentes demócratas, ¿no? Primero con Clinton, luego con Obama, ahora con Biden. No olvidemos que Netanyahu fue el presidente que acudió a la Cámara del Congreso de Estados Unidos a dar un discurso contra la aprobación del acuerdo nuclear con Irán, en un desaire tremendo a Obama y a los demócratas. Netanyahu es un presidente del que siempre se ha dicho que habla inglés con acento republicano, y yo creo que la estrategia de Netanyahu ahora mismo es aguantar todo lo posible esta presión que cada vez va a ir incrementándose desde Washington hasta las elecciones de noviembre, ¿no? Y ver si gana Trump, y eso, pues así decirlo, le da un balón de oxígeno a Netanyahu que le permita sobrevivir y seguir adelante con su política. Bien, lo que estamos viendo estos días es realmente no tiene precedentes, ¿no? El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, o estos que se está ideando a la prensa, esta postura de la administración Biden de que les gustaría ver a otro primer ministro en Israel, es una injerencia pública sin precedentes en la política doméstica de Israel por parte de Estados Unidos, ¿no? Precisamente algo que le han criticado siempre mucho a Netanyahu, que él también se entrometía en la política doméstica de Estados Unidos. Pues bien, ahora desde Estados Unidos estamos viendo un proceso bastante similar al que le acusaban a Netanyahu en el pasado. Emiliano, ¿cómo ves tú también esta injerencia de Estados Unidos y también, bueno, pues este paso adelante de Netanyahu, ¿no? Por mucho que veamos injerencias, presiones, comentarios, porque no sabemos qué conversaciones hay entre bastidores, pero desde luego de momento no hay hechos, ¿no? Por parte de Estados Unidos, y sobre todo no hay forma de parar a Israel en esta masacre en Gaza. Pues es que como la supervivencia de Netanyahu depende de continuar con el conflicto, pues ya no solamente es que la comunidad internacional, el derecho internacional, el litigio que tiene ante la Corte Internacional de Justicia sirva de presión para Netanyahu. O sea, Netanyahu lo que es consciente es que solo tiene una opción, que es seguir hacia adelante, destruir completamente Gaza, que ni siquiera va a quedar para parking, porque ni siquiera ahí se puede aparcar, y por supuesto seguir con sus intentos de controlar de manera real y efectiva Cisjordania, de tal manera que esta idea de 2 estados no sea realizable. Y luego también me da un poco de vergüenza ajena, entre otras cosas, que no hayamos sido capaces de contener la bestialidad a la que estamos asistiendo, donde todos los límites razonables, humanos, desde cualquier perspectiva, se han cruzado sin ningún tipo de consideración ni por la comunidad internacional. Y luego la construcción de un puerto a mí me preocupa mucho, porque parece mentira que no recordemos las imágenes en Afganistán cuando se retiraban las tropas internacionales, donde los afganos subiéndose a las ruedas de los aviones para intentar escapar de ahí. Pues es que no se le ha ocurrido a nadie que construir un puerto, aunque sea para entregar ayuda humanitaria, va a ser una auténtica crisis humanitaria de intentos de subir a los barcos que transportan esos alimentos y, por lo tanto, tratar de salir de Gaza. ¿Qué hacemos con 1.200.000 personas? Si no se abre Egipto, lo que van a intentar es salir por ese puerto que están construyendo a toda velocidad y que va a ser un auténtico cataclismo humanitario, dando otra vez más una imagen que la comunidad internacional, lo que hemos construido en los últimos 70 años, no sirve para nada, porque el señor Netanyahu solamente ve su realidad política, que es tengo que continuar con el conflicto. Porque en el momento que haga caso a las presiones de la sociedad israelí, porque hay manifestaciones todos los días, y convoque elecciones, las pierdo. Y si las pierdo, pues pierdo la inmunidad. Y recordemos que también intentó dar un golpe constitucional en Israel para tratar de ajustar la justicia a sus necesidades de defensa procesal. Entonces, realmente Israel ha perdido completamente el norte y la única opción que nos queda es tratar de incrementar la presión, que al igual que ocurre con Rusia, pues debería ser que la Unión Europea adopte sanciones económicas de la misma índole y de la misma severidad, comillas, que las que ha tratado de imponer a Rusia, porque Netanyahu no va a parar, ni se lo diga Biden, y menos aún si llega Trump a la administración, donde evidentemente fue el presidente que trasladó la embajada de Estados Unidos a Jerusalén como acto de reconocimiento de Jerusalén como capital del Estado hebreo.
Bueno, pues pendientes de lo que ocurre en este conflicto, en esta masacre, ¿no?, que está teniendo lugar en Gaza, y pendientes también de las elecciones, ¿no?, las elecciones presidenciales en Rusia. Hablábamos antes de injerencia de Estados Unidos. Vamos a poner el foco ahora en Europa, estas tensiones entre Rusia y Occidente, Rusia y Europa, Rusia y la OTAN, bueno, más o menos todo viene a ser lo mismo, ¿no, Antonio? Quiero preguntarte por las elecciones y por lo que ha dicho Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, pues de alguna forma riéndose, ¿no?, burlándose, hablando irónicamente de una felicitación a Putin, ¿no? Decía, enhorabuena por tu aplastante victoria, y decía pues que no hay ni oposición ni libertad, un poco en la línea de lo que decía ayer Stoltenberg. No sé si en Europa estamos para presumir de libertad, también te digo. Bueno, yo creo que la cuestión es esto que dicen, ¿no? Hay gente que es muy valiente, ¿verdad? Que es fuerte con los débiles y débiles con los fuertes, ¿no? Es decir, vamos, no estoy llamando a Vladimir Putin débil ni mucho menos. Lo que estoy refiriendo es que te metes con el que es fácil meterse, ¿no? Ahora está de moda meterse con Putin, pues venga, todos a por Putin y tal. ¿Y qué tal en Arabia Saudita? ¿No? David deja de comprarle petróleo. Vale. O sea, es un poco de cinismo, ¿no? Y un poco de hipocresía bastante y precisamente de lo que les acusan los chinos y los rusos a la Unión Europea y a Estados Unidos de double standard. Es decir, vamos a ver, si somos puros, ¿verdad? Pues hay que ser coherentes en todo lo que hacemos y decimos. Y entonces, si decimos que protegemos la democracia, pues la protegemos, pero la protegemos bien de verdad y hasta el final. Y lo que decía Emiliano, claro, dice, ¿cómo es posible que hayamos permitido esta carnicería durante pues ya 4 meses tirando para 5, ¿verdad? Pues claro, es que en relaciones internacionales dicen los teóricos del realismo político, Aaron, Raymond Aron, Henry Kissinger, nuestro queridísimo amigo Kissinger, Morgenthau, en fin, todo ese tipo de gente que pues a mí me parece muy interesante y para entender las relaciones internacionales, cómo funcionan en la realidad, hay que leérselos. Bueno, pues toda esta gente decía que no existen amistades, existen intereses, que no existe la moral en relaciones internacionales, ¿no? Esto decía Henry Kissinger, que la moral en relaciones internacionales, la moral es una cosa, Kissinger es que tenía frases tremendas, ¿no? Dice, a ver, la moral es una cosa que es para adentro, de puertas para adentro, ¿no? Es decir, pues sí, dentro de Estados Unidos hay que ser muy buenos, hay que ser muy demócratas, hay que respetar mucho la democracia y la libertad, otra cosa es que luego lo hicieran, pero esto era lo que decía, dice, y fuera, bueno, en las relaciones exteriores pues hay que actuar dependiendo de las posibilidades, es decir, que si se puede bien y si no se puede, pues tampoco nos vamos a tirar de los pelos, porque en el orden de prioridades pues está esto y esto, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy, ¿no? Charles Michel, pues el hombre, bueno, no voy a criticar sus últimas medidas, ¿no? Porque son rumores, yo creo que son rumores, no sé hasta qué punto es a ciencia cierta una decisión suya, que dice, bueno, voy a dejar de ser presidente del Consejo para presentarme a candidato a la comisión y luego, que como que había la posibilidad de que el primer ministro Orbán llegara a ser presidente del Consejo, pues dijo, no, mantengo mi puesto y así impido que de manera transitoria el amigo Orbán sea presidente del Consejo, ¿no? Es decir, son triquiñuelas, son democráticas. Bueno, está ajustado a los procedimientos democráticos, sí. Es decir, no se sale de la ley, no incumple la ley, pero muy limpio no parece, ¿no? Entonces, ya digo, eso de felicitar a Putin con esa sorna y tal, pues me parece muy bien, porque es verdad, ¿quién le va a hacer sombra a Putin si él, por un lado, es cierto que tiene mucha aprobación entre la población? ¿Hasta qué punto esa aprobación es cierta? Pues no lo sabremos nunca, esta es la cosa, ¿no? Porque no se puede saber nunca. Pero la cuestión es que sea porque Putin ha destruido toda capacidad, toda posibilidad de que exista una alternativa a él en el escenario político en Rusia, bueno, pues por esas circunstancias, obviamente va a ganar las elecciones de calle. ¿Con qué porcentaje? ¿Con el 75, 85? Eso pues ya lo veremos el domingo o el lunes o cuando sea.
pero la cuestión es que la va a ganar. Pues sí. Es decir, nada nuevo. No, claro, no va a haber sorpresas. Eso está por supuesto. Pero la cuestión es, Charles Michel, si es presidente del Consejo, si representa a la Unión Europea, porque esa es la función del presidente del Consejo, moderar las reuniones del Consejo, pero también representar a la Unión fuera de la Unión. Bueno, pues, hijo mío, pues tendrás que ser un poco más diplomático, un poco más delicado, y en tus relaciones con el resto de países, pues tendrás que saber que hay cosas que no puedes decir, por más que a ti te gustaría decirlas, pero no las puedes decir. Tienes que ser coherente con tu política exterior. Ah, que no, que quieres hacer una política exterior basada en la defensa de las libertades y la democracia y ya está, y cero intereses. Vale, pues entonces, nada, pues entonces adelante, puedes decir todo eso y más. No, hombre, que hay que compaginarlo, dicen ellos, ¿no? Hay que combinarlo, esa defensa de las democracias y de las libertades, con la defensa de nuestros intereses. Bien, de acuerdo, eso es bastante aceptable, hay que buscar un equilibrio, porque también es cierto que hay que reconocer que no podemos ir por el mundo diciéndole a la gente cómo se tiene que comportar, porque esos tiempos ya pasaron, ¿no? Nosotros, pues bueno, este es nuestro modelo de vida, no sé si os gustará a vosotros, pero a nosotros nos ha ido bien, etcétera. Convencer de esa manera, sí, pero imponer de esa otra manera y luego insultando, pues me parece que es bastante inaceptable. Entonces, la cuestión es que efectivamente podemos defender ambas cosas, ¿no? Nuestros valores y nuestros intereses. Pero con eso en mente, claro, hay que tener mucho cuidado con qué se dice y a quién se le dice. Porque ya digo, al presidente chino, a que no le ha hecho el mismo comentario, ¿no? Entonces, veda libre, se levanta la veda para insultar a Putin. Bueno, eso es bastante irresponsable. Porque si el día de mañana, por lo que sea, hay que sentarse a negociar con él, ya no digo Volodymyr Zelensky, sino la propia Unión Europea, pues a lo mejor el propio Putin le dice, bueno, ¿te acuerdas de lo que me dijiste? Pues te agradezco mucho la felicitación por anticipado y tal. Es decir, es una torpeza muy grande, aparte de una muestra y darle más argumentos a esto del double standard, doble rasero de la Unión Europea, pues me parece una metedura de pata muy, muy grande. Bueno, pues esto ha sido lo que decía, ¿no?, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Javier, quiero saber cómo ves tú estas declaraciones, ¿no?, esta sorna, este vacile, ¿no?, se puede decir, de Charles Michel a Putin. Quizás no es el momento más adecuado. Hablamos de negociaciones. Claro, lo que está diciendo, por ejemplo, en las últimas horas Macron, lo que dice ahora Charles Michel, no contribuye ni mucho menos a una paz en Ucrania. Bueno, yo creo que lo que no contribuye a una paz en Ucrania es la ofensiva rusa para conquistar el país, pero bueno, básicamente no creo que un tuit jocoso sea una gran barrera para la paz en Ucrania. Yo creo que la gran barrera para la paz en Ucrania son los tanques y los aviones rusos que están atacando y bombardeando Ucrania. Pero bueno, es una tontería el tuit este, ¿no? Es una broma, no creo que ni los rusos ni nadie se lo tomen en serio ni le preste mucha atención, ¿no? Yo creo que a Putin le hace mucho más daño que les demos HIMARS a Ucrania que escribamos esos tweets, ¿no? Sin embargo, es cierto que, bueno, yo no sé por qué hay que tener una consideración con Putin, ¿no? Con alguien que está, por así decirlo, reiniciando una guerra en el continente europeo y alguien que está amenazando constantemente a Europa. Bueno, pues al final, este tipo de bromas es verdad que sientan muy mal a los dictadores, porque a los dictadores les gusta siempre tomarse muy en serio a ellos mismos y lo último que pueden soportar es la ironía o es la broma. Pero bueno, eso en cualquier país, en cualquier democracia y en cualquier relación pues es parte de la vida, ¿no? Y a veces señalar un poco el rey está desnudo, pues el problema lo tiene el rey que está desnudo, ¿no? No el que hace la broma de que el rey está desnudo, porque efectivamente no hay ninguna duda de que Putin va a ganar las elecciones. Las va a ganar en parte porque no hay una gran oposición abierta a su régimen en Rusia. Las va a ganar también por todas estas muertes accidentales, de tropiezos, ataques al corazón, caídas de un sexto piso, tropiezos sobre una bala, pues toda esta represión que hay sobre periodistas y demás. Y las va a ganar también, pues bueno, porque hay una parte considerable de la población rusa que realmente está con Putin, ¿no? Yo creo que lo interesante de estas elecciones no es el porcentaje de gente que va a votar a Putin, sino el porcentaje de gente que vota en las elecciones, la tasa de participación. Y yo creo que ese va a ser el dato que yo creo que los analistas tienen que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué porcentaje de gente va a votar?
Otra cosa es si ese dato sea fiable, ¿no? El escrutinio y el de participación, ¿no? Pero también hay otro dato también muy importante. Al final, en las dictaduras, el barómetro para medir un poco la satisfacción de la gente con esos regímenes es los que votan con los pies, la gente que se está yendo de Rusia, ¿no? Y lo estamos viendo. Yo acabo de venir de un viaje de trabajo a Estambul. Estambul está lleno de rusos, ¿no? Hay muchos rusos que han comprado viviendas ahí, que están viviendo ahí, ¿no? Tenemos cientos de miles, si no millones de rusos que desde que se comenzó la invasión de Ucrania han abandonado el país, ¿no? Y son rusos jóvenes, son rusos en edad de luchar, ¿no? Son rusos que no están dispuestos a morir en esta operación militar en Ucrania, ¿no? Y eso también es significativo. Yo creo que hay un apoyo tácito al régimen de Putin por parte de la población, siempre y cuando esa población no se le exija el sacrificio último de dar su vida, ¿no? Y por eso el recurrir a las minorías étnicas de las zonas de Asia Central, del Cáucaso, ¿no? A estas minorías étnicas que siempre son las zonas más pobres de Rusia, que es más fácil recurrir a ellas para mandarlas a morir en Ucrania, o también recurrir pues, a toda esta población de presidiarios que también bueno, pues se les ha mandado a morir a Ucrania, ¿no? Bueno, yo creo que la Unión Europea, pues más allá de las bromas en Twitter y demás, lo que necesita es una política seria y clara sobre lo que quiere conseguir en Ucrania, ¿no? Y poner los métodos para ello, ¿no? Y es verdad que, pues bueno, estamos viendo muchas declaraciones, como la de Charles Michel, como las de Macron, pero falta, por así decirlo, un plan claro de la Unión Europea de a dónde quieren llegar, cuál es el escenario que queremos ver en Ucrania y luego poner las herramientas, los medios para lograrlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que no deberíamos preocuparnos mucho por un tuit de Charles Michel o de Macron o de Biden o de quien sea, ¿no? Sobre todo cuando Putin amenaza día sí, día no, pues con una guerra total contra Europa, cuando despliega armas nucleares tácticas en Bielorrusia o cuando lanza ciberataques contra los países bálticos o cuando pues, lanza todo tipo de amenazas, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay un quid pro quo normal, ¿no? Y sobre esta cuestión de Europa, ¿por qué no hace lo mismo con China, con Arabia Saudita, el double standard? Bueno, pues que yo sepa, Arabia Saudita no está con tropas en Europa. Que yo sepa, China no está amenazando la frontera este de Europa, ¿no? Creo que hay una diferencia, hay un salto cualitativo, ¿no? Entre lo que supone China y Arabia Saudita para Europa y lo que supone Rusia. Entonces yo creo que lo mínimo es poder, aunque sea, reírnos de Putin a través de Twitter, vamos. Creo que si ya renunciamos a eso, pues bueno, ponemos una autopista, ¿no? Para que ya directamente vaya a Bruselas y gobierne desde Bruselas, ¿no? Ya si ni siquiera se va a poder tener un mínimo de ironía con alguien con el que estamos, entre comillas, prácticamente en guerra a nivel de la Unión Europea y de la OTAN, porque tenemos una guerra proxy, claramente estamos armando a Ucrania y le estamos dando las herramientas para que Ucrania pueda luchar, pero sin la ayuda europea y estadounidense, Ucrania no sería capaz de hacer lo que está haciendo, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, pues Europa es parte de esta guerra y eso es verdad y hay que asumirlo, ¿no? Hay que decir, y si Ucrania pierde, pues Europa también pierde, eso también hay que asumirlo, ¿no? Una vez que tú te has vuelto partícipe de ese conflicto, que tú has ayudado a que ese conflicto se pueda llevar a cabo mediante la ayuda económica y militar a Ucrania, pues uno también tiene que asumir las consecuencias y las implicaciones de todo ello. Rusia lo entiende muy bien, Putin lo entiende muy bien y tampoco hay que sorprenderte con esto, ¿no? Entonces, bueno, pues estos ejercicios de retórica y propaganda, pues insisto, es una nimiedad al lado del millón de piezas de artillería que le vamos a dar a Ucrania. Creo que eso es una provocación mucho mayor de cara a unas negociaciones futuras entre Europa y Rusia, más que un tuit de Charles Michel, ¿no? Bueno, pues Emiliano, quiero saber